Señor, hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio siembre yo amor, donde haya injuria perdón, donde haya tristeza alegría, donde haya desaliento esperanza, donde haya sombras luz. Oh divino Maestro, que no busque ser consolado sino consolar, que no busque ser amado sino amar, que no busque ser comprendido sino comprender, porque dando es como tú nos perdonas, recibiendo es como tú nos perdonas y muriendo en ti es como nacemos a la vida eterna. Con esta linda reflexión dedicada a nuestro Señor Jesús, contactamos con todo nuestro respeto a la familia dominicana con el objetivo más importante que tiene la medicina moderna, que es la prevención. Recordarles que estamos en AME 4717 Telecable, que nos encontramos cubriendo todo el territorio nacional a través de nuestros sistemas UHF y desde cualquier lugar del mundo que usted se encuentre, www.rdmusica.com en tiempo real, puede sintonizarnos para disfrutar el mecanismo más importante que tiene la medicina moderna, que es la prevención. Estamos en espera ya muy recientemente, si Dios lo permite, de la recepción en el territorio dominicano de las vacunas que va a iniciar el programa. No se ha anunciado cuál es la forma oficial, pero ya el Gabinete de Salud ha informado que tiene listo el programa de tal como lo habíamos previsto, de que las personas de primera línea, llámense médicos, enfermeras, bioanalistas y las personas que están inmunocomprometidas, los adultos después de 65 años serán los de primera línea. Hay informaciones importantes de que menores de 16 años no hay experiencia, por lo tanto no se van a vacunar hasta que no haya una nueva disposición de la Organización Mundial de la Salud y de los laboratorios que manufacturan las vacunas, ni las personas las mujeres que están embarazadas. En el embarazo y en el adulto menor, lo de más de 65 años, en la vacuna de AstraZeneca, eso es una versión alemana que ha sido contradecida por los mismos ingleses, donde está la Universidad de Oxford, que fue donde se manufacturó la vacuna y donde se encuentra la sede principal de AstraZeneca, que es una de las vacunas que vamos a recibir en mayor dosis en República Dominicana. Desgraciadamente siguen el aumento de los casos y sigue el aumento de la mortalidad. Ha habido una contradicción entre las autoridades sanitarias y la información de las estadísticas. Hicieron una aclaración ayer tanto el ministro como la viceministra administrativa para explicar que ha habido cierta dejadez en algunos centros asistenciales en actualizar los códigos de las personas que desgraciadamente pierden la vida en esta pandemia. Pero desgraciadamente el número de casos ha aumentado considerablemente, no sin antes reconocer que a mayor número de muestras que se toman va a haber mayor positividad y ha habido días en que se ha llegado a las cifras récord de 10.000 tomas en un día y eso hace que el número de casos definitivamente sea mucho más abultado. De todas maneras, estamos en espera de que a la mayor brevedad posible, ojalá llegue esta luz de esperanza para el pueblo dominicano, que es la vacunación masiva contra el SARS-CoV-2, esta enorme pandemia que ha trastornado la vida de la humanidad en todos los aspectos. El día de hoy vamos a tocar el tema, tal como dijimos el otro día, que hablábamos del estreñimiento, constipación, de la diarrea. La diarrea es el flujo rápido, líquido y en forma muy frecuente por el recto, en ocasiones completamente líquidas. Ya Smerling nos pondrá la clasificación de Bristol, donde vamos a ver a cuál topa, en qué escala topan las diarreas y cuántos tipos de diarreas hay, qué la desencadena y cuál es el trato. Y el peligro que tiene la diarrea en el niño, una de las causas más importantes de muerte a nivel mundial por gastroenteritis, por deshidratación, y en el adulto mayor y el inmunocomprometido también. De manera que vamos a hacer una clasificación de las diarreas para que usted tenga el concepto de que no todas las diarreas son iguales y que hay diferentes tipos de diarrea y diferentes formas de enfoque, pero siempre con el peligro de lo que conlleva la pérdida de los electrolitos, cloro, sodio, potasio y los iones que se pierden a través de las evacuaciones líquidas y de la frecuencia con que puedan ocurrir. Vamos a una pequeña pausa y volvemos enseguida.
Las diarreas es el aumento de las evacuaciones en forma líquida y pastosa que pueden ocurrir desde la infancia, causa importante de muerte por gastroenteritis en los niños, una de las causas más importantes de mortalidad, pero puede ocurrir en cualquier etapa de la vida y a cualquier persona. Las diarreas se dividen en agudas y crónicas. Una diarrea aguda es la que se produce cuando una persona comienza a evacuar en forma líquida durante 2, 3, 4 días, para espontáneamente o es por diferentes causas que pueden ser la diarrea aguda, por bacterias, como estamos mirando en pantalla. En el agua contaminada se pueden entrar entre las bacterias más importantes que puede producir una gastroenteritis está la Escherichia coli, la Shigella, la Salmonella, produciendo la famosa salmonelosis, que va a producir un aumento de la secreción de las mucosidades intestinales. Ahí estamos viendo los problemas. Y esta es la clasificación de Bristol que estuvimos exhibiendo el otro día, donde estamos viendo los diferentes tipos de deposiciones, desde el estreñimiento más importante en forma de cíbalo, que es el tipo 1, hasta el tipo 6 y 7, que es la diarrea acuosa y la diarrea importante, en la cual, sobre todo la diarrea líquida, en frecuencia de 4, 5, 6 al día, que produce en una persona en los estados de desnutrición y deshidratación, porque se pierde una enorme cantidad de líquidos. Hay diferentes tipos de diarrea aguda, hablábamos ya de la diarrea bacteriana, pero también hay parásitos y helmintos que pueden producir irritación, sobre todo a nivel de las vellosidades intestinales, y puede producir una diarrea aguda. Las amebas, las giardias, los oxiuros, los ascaris, etcétera, las trichuris, trichura, pues pueden producir una diarrea parasitaria, y virus como la rickettsia y los norovirus pues pueden producir también la diarrea aguda. La diarrea aguda tiene y corre el peligro de que puede ser muy abundante y puede producir etapas de deshidratación. ¿Cuándo calificamos una diarrea de aguda a una diarrea crónica? Una diarrea aguda es la que va a ocurrir 4, 5, 6 días, se hace un coprológico, se hace un cultivo, se observa el vector que está produciendo la diarrea y se impone el tratamiento. En un coprológico y en un coprocultivo, en el coprológico nos va a decir si hay sangre oculta, si hay parásitos, si hay bacterias, si hay levaduras, porque en muchas oportunidades hay personas que ingieren por cualquier tratamiento bucal o por cualquier proceso infeccioso, antibiótico-terapia a larga data, 4, 5, 6, 7 días, y estos antibióticos o los antibióticos tienden a producir una pérdida de la flora intestinal que va a producir una diarrea postmedicamentosa, que es también muy frecuente. El aumento de la peristalsis intestinal, del movimiento, así como hablábamos de la lentitud de los movimientos en los casos de estreñimiento, el aumento de la peristalsis a nivel del intestino va a producir el cuadro diarreico agudo, que es súper molesto, quita mucha calidad de vida y que va a producir estados de deshidratación aguda en el paciente. Entonces, además de las bacterias, tenemos entonces las amebas, la entomeba histolítica, el Bactocitis hominis y otro tipo de bacterias, de parásitos, perdón, que pueden también producir cuadro amibiano, pero esto se va a ver a través de un coprológico. No se automedique con diarrea, porque lo importante es que usted se rehidrate, pero ingerir medicamentos sin diagnóstico puede ser un falso diagnóstico y usted está utilizando medicamentos indiscriminados. Los usos de la loperamida, que se utiliza en muchas personas, la loperamida tiene el problema que inhibe los movimientos intestinales, la diarrea pasa un poco, pero puede ocultar el cuadro, es decir, una diarrea por parásitos que mientras usted no saque los parásitos va a estar produciendo etapas de deposiciones líquidas. Pues en un coprológico podemos saber qué tipo de parásito es, si hay sangre oculta, es preocupante para hacer investigaciones más profundas. Las diarreas generalmente, sobre todo las crónicas, producen una pérdida importante de peso progresiva en el paciente, y las diarreas, tanto agudas como crónicas, las agudas se van a detectar, la causa fundamental aguda por bacterias, por parásitos o por virus, se va a detectar en un coprológico donde nos va a decir qué tipo de parásito tiene el paciente y cuál es la forma que lo debemos tratar. Sin embargo, cualquier persona que presente un cuadro diarreico con fiebre, náuseas, vómito, que es la gastroenteritis,
Ahí tenemos que buscar cuál es la causa de esa diarrea aguda y esto se va entonces a dar un paso siguiente a un coprológico que se va a hacer también, que es el coprocultivo. En el coprocultivo, que va a durar de 48 a 72 horas, debemos iniciar un tratamiento previo, pero esperando el resultado de ver qué tipo de bacteria y qué tipo de antibiótico va a necesitar el paciente. Gram positivo y gram negativo generalmente ocupan una parte importante de la terapia, utilizar antibióticos de amplio espectro, pero no todo el que tiene diarrea necesita antibióticos y no todo el que tiene diarrea necesita tomarse un antiparasitario. Lo importante es hacer el diagnóstico y no descuidar en lo que tenemos el diagnóstico una rehidratación del paciente. No debe ser prudente usted detener la diarrea a base de medicamentos, caolín, pectina, el famoso pepto-bismol, los bismutos, que paran el tratamiento, el paciente no evacua, pero el proceso infeccioso o bacteriano o parasitario va a continuar y no vamos a tener un diagnóstico preciso y tan pronto el paciente lo para, pues va a continuar el proceso porque el origen de fondo no ha ocurrido. Eso en cuanto a las diarreas agudas. Las diarreas también pueden ser osmóticas y secretoras, pero ¿cuándo llamamos una diarrea crónica? Una diarrea crónica es cuando un paciente tiene deposiciones líquidas 4, 5, 6 veces al día durante 4 o más semanas, sin parar. La diarrea aguda vamos a especificar el cuadro muy rápidamente, en menos de 48 o 72 horas, y la mejoría va a ser muy brusca. Sin embargo, en la diarrea crónica, en el cual usted hace coprológico y está negativo, usted hace coprológico y está coprocultivo y está negativo, entonces tenemos que comenzar a pensar en que este paciente está haciendo una diarrea crónica. ¿Cuáles son las causas que pueden producir una diarrea crónica? El más importante de todo es que antes no se detectaba con tanta frecuencia, ya hay muchas investigaciones en el sentido de que la celiaquía, la enfermedad celíaca, la intolerancia al gluten es una causa importante que puede producir diarreas crónicas. También la enfermedad inflamatoria intestinal, que es una enfermedad que va a estar acompañada de sangrado, pujos, mucopus, tanto en la colitis ulcerativa, que es diarrea con sangre, como en la enfermedad de Crohn, es una afección que hay que detectar. Hay siempre que pensar en que debe una persona que tiene más de 4 semanas que está perdiendo peso y con diarreas que no quitan, incluyendo tratamientos que se utilizan, pues también es una causa importantísima de detectarlas a tiempo para entonces entrar en lo que pudiese ser una información más detallada y más minuciosa de las causas que la pueden producir la diarrea crónica. Hablamos de la enfermedad celíaca, que es la intolerancia al gluten, que puede producir una diarrea aguda con deshidratación masiva del paciente. Las enfermedades inflamatorias intestinales, el cáncer de colon, en alguna etapa no necesariamente va a presentar estreñimiento, sino que va a dar diarreas con sangre, pus y moco, o con sangre oculta, que aunque la materia fecal parezca marrón, al examinarla vamos a ver que hay sangre oculta y el cáncer de colon puede ser una de las causas. El linfoma también debe ser detectado, descartado dentro de las posibilidades de investigación. Toda persona que tiene una diarrea crónica debe ser investigada ampliamente, tanto no solamente con el panel celíaco para detectar una celiaquía, sino si hay que realizar estudios de intestino delgado, con biopsia de intestinos delgados, sobre todo de ilion terminal, o una colonoscopía y endoscopía, una tomografía axial computarizada nos va a ayudar. Y en el cuadro de la diarrea aguda vamos a tener casi siempre en la famosa gastroenteritis que el paciente va a comenzar con cólica. ¿Qué síntomas produce? Hay personas que no tienen ningún tipo de síntomas, sino deseos de ir al baño y hasta se les sale por incontinencia porque la diarrea es muy copiosa. Esas son las diarreas secretoras y también las diarreas osmóticas, que son las diferentes causas que pueden producir esa irritación en las vellosidades intestinales que impide que haya una buena absorción de los nutrientes y el paciente se va a deshidratar. ¿Qué se pierde en la diarrea líquida? Se va a perder los electrolitos fundamentales que va a llevar el paciente, o lo puede llevar a una hiponatremia, o sea que el sodio, el cloro y el potasio estén descendidos y el paciente necesita o rehidratación oral o en muchas oportunidades cuando se trata de niños pequeños o personas inmunocomprometidas, esta recuperación parenteral debe hacerse por vía endovenosa y dejar la vía parenteral suprimiendo alimentos en el paciente en los casos agudos.
Se va a acompañar casi siempre las infecciosas por cólicos abdominales, náuseas, vómitos, fiebre, temperatura elevada. Los parásitos, sobre todo la entomoeba histolítica, tiende a producir procesos febriles importantes y distensión abdominal con cólicos que el paciente tiene que doblarse tenesmos, que es la imperiosa necesidad de creer que se va al baño y cuando se va hace un poquitito de líquido y una enorme cantidad de cólicos que puede mejorar si el paciente logra expulsar gases, materia fecal líquida. La mejoría viene, pero ya este es un paciente que debe ser investigado a través de un coprocultivo y de un coprológico. Las personas que utilizan y se han deteriorado su flora intestinal, como el uso prolongado de antibióticos, esto se va a restituir, va a haber en el coprológico va a haber almidones, que son hongos. El intestino delgado, el intestino grueso, tenemos bacterias buenas y bacterias malas, y ese equilibrio entre las bacterias que tenemos, que son las que protegen las vellosidades intestinales en la parte de absorción del intestino y que nos protegen en el colon cuando tenemos la inflamación por cualquier tipo de proceso infeccioso. Lo preocupante de una diarrea crónica, la que tiene más de 4 semanas, es que el paciente tiene que ser investigado. Ya este es un paciente que tiene 4 semanas con diarrea, que va a estar perdiendo peso, que se va a sentir mal, que se va a sentir debilidad, puede tener anemia, no está absorbiendo nutrientes, no está absorbiendo, hay problemas de absorción de vitamina B12, que es fundamental sobre todo para la mucosa gástrica, para mantener ese equilibrio. Y la biopsia intestinal es fundamental. El panel celíaco nos va a descartar una posibilidad de que el paciente tenga la enfermedad intolerancia al gluten, el MARSH, que se clasifica de 1 a 4, pero también, además de la colitis ulcerativa y de la enfermedad de Crohn, que pertenece al grupo de enfermedades inflamatorias intestinales, pues vamos a tratar de detectar cuáles pueden ser las causas. Problemas de la tiroides, hipotiroidismo puede producir diarrea crónica y otra serie de enfermedades también relacionadas con, que deben ser ameritadamente investigadas a través de los estudios adicionales con que contamos para detectar a la mayor brevedad la diarrea, las causas que pueden llevar a la diarrea crónica. Hemos hecho un esbozo de todo. La diarrea crónica casi siempre, cuando tiene más de 4 semanas, no produce fiebre, no produce síntomas que no sea ese deseo imperioso de ir al baño, y que el paciente no consigue que sus materias fecales tengan una forma adecuada y que salgan permanentemente en forma líquida, conllevando una posterior mala absorción y pérdida de peso que va a tener ese paciente con más de 4 semanas con diarrea. Las enfermedades a intolerancia a los lácteos, que es la intolerancia a la lactosa, el síndrome de mala absorción, causa importante también de diarreas crónicas que deben ser investigadas para tratar de especificar cuáles son las causas. El uso de probióticos sin diagnóstico puede ser favorable en las etapas de investigación, pero en la diarrea crónica hay que actuar ya con mucha sensibilidad de diagnóstico, realizando pruebas importantes, porque la diarrea crónica puede ser peligrosa y puede a la larga poner en juego incluso la vida del paciente. El tratamiento va a depender de la causa y, sobre todo, lo más importante, la persona que está eliminando una enorme cantidad de líquidos a través de la materia fecal en forma líquida, necesita la rehidratación de los líquidos, sobre todo de los electrolitos que se pierden. Hay un desequilibrio en el equilibrio electrolítico fundamental para la vida, y una rehidratación es fundamental para que el paciente obtenga una recuperación, y sobre todo para el médico de tener un diagnóstico preciso de cuál es la causa que puede estar produciendo que una persona tenga diarrea más de 4 semanas. En los casos de la diarrea aguda, se debe actuar a través de los exámenes adicionales que hemos mencionado. Se va a resolver el problema en una forma más rápida y con menos complicaciones. Vamos a una pequeña pausa y venimos con las conclusiones. Finalmente, todo proceso diarreico que ocurra en un niño, en un adolescente, en una persona adulta o en el adulto mayor, debe ser investigado a la mayor brevedad posible por las consecuencias que tiene la diarrea con las pérdidas de electrolitos. Hemos hecho un esbozo bastante amplio
de lo que significan los cuadros diarreicos agudos y cuál es la diferencia entre una diarrea aguda y una diarrea crónica y cuáles pueden ser las consecuencias. El diagnóstico es fundamental para catalogar, etiquetar y tratar un tratamiento. Lo más importante es no se automedique. Es un gran defecto que tenemos los dominicanos, porque en muchas oportunidades usted va a tomar medicamentos que va a detener la diarrea, pero no va a encontrar la causa, y entonces si usted tiene un parásito y se toma una loperamida, o se toma caolina pectina, o toma sucralfato, la diarrea se va a detener porque la motilidad intestinal va a disminuir, pero la causa que lo proviene va a quedar ahí. Y entonces lo más importante es que cuando usted tenga una diarrea de inicio, se investigue si es un parásito, si es una bacteria o si es un virus. Y si la diarrea continúa a pesar de que dé negativa, ahora mismo tengo una paciente que tiene una diarrea con coprológicos negativos, se le dieron probióticos y todo está negativo, lo que significa que es una persona, y ya es una señora ya de edad de adulta mayor, que tiene que ser investigada, ya catalogada con la posibilidad de que sea una diarrea crónica y las causas que haya que investigar. Son más amplias, más complicadas y más minuciosas las causas para detectar una diarrea crónica. Una diarrea aguda, con un coprológico y un coprocultivo vamos a resolver el problema, y entonces sí utilizar la medicación adecuada para que esto suceda. De manera que cualquier proceso diarreico que usted tenga, acuda a un médico, en el caso de los niños a su pediatra, en el caso del adolescente ya y del adulto mayor, el gastroenterólogo es la persona que tiene la capacidad para tratarla e inculcar y indagar las causas que la pueden predecir y poner el tratamiento adecuado. Como cada día, invocamos la bendición de nuestro Señor Jesús para todos y cada uno de los hogares que han estado con nosotros en esta hora del día, recordándoles que volvemos a estar con ustedes a partir de las 6:30 de la mañana por este mismo canal 47 AM, 17 Telecable. Tengan un día feliz, que el Señor les bendiga, y recuerden, nadie puede volver atrás, pero todos pueden seguir adelante, y mañana, cuando el sol salga, será suficiente con repetirse a uno mismo: voy a ver este día como si fuera el primero de mi vida.